Hola, en este tutorial veremos qué son las props y cómo usarlas con nuestros componentes de React. El término props deriva de properties o propiedades y lo podemos asemejar con los atributos en los elementos de HTML. Así, por ejemplo, si tenemos un elemento de HTML del tipo image, cuando le pasamos el atributo src, esto es justamente una propiedad, y lo que está después del igual, entre comillas, es el valor que toma esa propiedad. También, por ejemplo, si tenemos un elemento del tipo input, cuando le pasamos el atributo type, esto también es una propiedad, con un valor que sería el text que tenemos entre comillas. Con los componentes de React sucede exactamente lo mismo. Para este componente llamado CourseTitle, podemos pasar, por ejemplo, una propiedad llamada text, la cual tendrá como valor un string que dice curso de React. Ahora, en la función correspondiente a este componente, esas propiedades van a entrar a través de un parámetro de entrada llamado props. Este props es de hecho un objeto, el cual va a tener dentro la propiedad text con el valor curso de React, que es exactamente la misma propiedad que hemos pasado a través del componente. Muy bien, veámoslo en la práctica. En el proyecto que venimos trabajando, yo he creado un nuevo archivo llamado props.js, que es justamente este que tengo abierto aquí. Y en el documento HTML he agregado el correspondiente script, con un comentario que dice video 05. A propósito, el link del repositorio con el código se los voy a comenzar a dejar en la descripción de los vídeos del curso. Bien, en el documento props.js lo que vamos a hacer es primeramente crear un componente, que como sabemos del vídeo anterior lo podemos crear como una función. Así que voy a crear una función y se la voy a atribuir a una constante que voy a llamar custom form. Es decir, vamos a crear un formulario customizado. Y bueno, esto lo que va a retornar va a ser precisamente lo que queremos que se muestre en la interfaz de usuario, que va a ser un formulario. Ahora, para construir ese formulario, yo primeramente voy a usar aquí un div y dentro de él un form. Ahora sí. Muy bien, en el action no le vamos a colocar nada por ahora. Aquí yo quiero que tenga un input. Bien, y a ese input le podemos, por ejemplo, agregar aquí un atributo que sea el ID y vamos a colocarle name. Bien, y también vamos a agregar un label. Y ese label, bueno, va a corresponder al input con el ID name. Perfecto. Otra cosa que podemos agregarle aquí al input es un placeholder. Y bueno, lo vamos a colocar con un texto que diga, por ejemplo, digite su nombre. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, renderizar este formulario en la interfaz de usuario, en el navegador. Así que bueno, para renderizar ya sabemos que debemos usar React DOM.render. Y bueno, aquí entonces vamos a renderizar el componente que acabamos de crear. ¿Y dónde lo queremos renderizar? Bueno, para eso vamos a obtener con document.createElementById y le vamos a pasar aquí container. Este container es el ID de un div que tenemos aquí en el documento HTML que venimos trabajando. Muy bien, con Ctrl+Shift+P podemos formatar el documento. Ahora sí, quedó mejor. Vamos a guardar los cambios y aquí en el navegador deberíamos ver entonces el input. Vean que aquí apareció el input, pero el label olvidé colocarle aquí lo que quería que apareciera. Entonces vamos a agregar esta parte aquí. Vamos a colocarle un label que diga nombre y esto va a ser un campo para digitar el nombre. Muy bien. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos agregar más campos en nuestro formulario, lo que deberíamos hacer entonces es tal vez comenzar a copiar todo esto de aquí y cambiar aquí nombre tal vez por edad, y si necesitamos más entonces seguir copiando y pegando. Ahora, eso es una buena señal de que podemos tal vez componentizar ese código que estamos copiando y pegando para que tal vez le dé un poco más de limpieza a todo el código de nuestra aplicación. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es precisamente eso. Voy a componentizar esta parte de aquí del campo, el input junto con el label. Bien, para eso lo que voy a hacer es aquí en la parte de arriba voy a crear un nuevo componente. Y bueno, ese componente se lo voy a atribuir
a una constante que voy a llamar, por ejemplo, custom input. Y bueno, lo voy a hacer igual a la función. Aquí voy a quitarle estos parámetros por ahora. Y lo que él va a retornar va a ser entonces un div. Y dentro de ese div voy a colocar esto que tengo aquí. Lo voy a quitar de aquí y lo voy a llevar aquí dentro. Perfecto. Con Control Shift P y Format Document podemos formatarlo para que quede un poco mejor. Perfecto. Ahora aquí en el form nosotros podemos entonces llamar a ese componente custom input que acabamos de crear. Si yo guardo los cambios, vamos a seguir teniendo aquí nuestro campo con el label, solo que ahora como un componente. Perfecto. Entonces, si yo necesito más campos, podría copiar y pegar solamente este componente de aquí. Pero ahora miren que todos ellos tendrían entonces como label nombre y como placeholder digite su nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo guardo esto de aquí, se va a repetir el campo. Y bueno, tal vez en algún momento queremos que no tenga siempre nombre, queremos que tenga otro label y otro placeholder. Así que aquí es donde entran en juego las props, porque de esa manera podemos customizar estos mensajes que nosotros estamos mostrando aquí en la interfaz de usuario. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí en el componente, por ejemplo, yo le puedo decir que quiero pasar una propiedad llamada label y aquí le paso su valor, que en este caso va a ser texto plano, pero también podría ser una expresión de JavaScript que va entre llaves, ¿no? Bien, aquí entonces yo le voy a pasar un string y va a decir nombre. Y el placeholder se lo voy a pasar como digite su nombre. Muy bien. Perfecto. Voy a borrar este solo por ahora. Bien, ahora no solo basta con colocar las propiedades aquí. Recuerden que esas propiedades entran en la función a través de un objeto llamado props, que es el parámetro aquí de entrada en la función. Muy bien, entonces eso quiere decir que aquí nosotros podríamos usar ese props. Es decir, las propiedades que vienen dentro del objeto props. Pero bueno, para que veas que es un objeto, voy primeramente a usar aquí un console log y vamos a imprimir ese objeto props. Voy a guardar aquí. Espero que se renderice y bueno, voy aquí a dar un clic derecho, inspeccionar y bueno, se va a abrir aquí en la parte de la consola, de la terminal, podemos ver el objeto que se está imprimiendo, que es el objeto props que mandé a imprimir aquí. Ahora, miren que es un objeto que trae la propiedad label con el valor nombre y placeholder con el valor digite su nombre. Bien, entonces aquí nosotros podríamos colocar, por ejemplo, props, el operador punto y decirle que quiero la propiedad label. Ahora, si yo lo dejo de esta forma, se va a mostrar literalmente así como está en el navegador, en la página. Miren, si yo guardo los cambios, vas a ver que aquí aparece props.label. Pero bueno, yo no quiero eso, quiero que se muestre el valor que él tiene, así que esto debe ser una expresión de JavaScript. Ahora, si guardo, vamos a tener entonces que se muestra nombre. Perfecto, puedo hacer lo mismo aquí con el placeholder. Colocar entonces props.placeholder. Y si guardo, pues va a continuar mostrándose justamente aquí. Perfecto. Ahora, esta no es la mejor práctica. Es decir, tú puedes usarlo de esta manera, pero bueno, no es una buena práctica. Una buena práctica es que desestructuremos el objeto props. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, mira, podemos aquí decir que yo quiero extraer unas propiedades desde el objeto props. Ahora, ¿qué propiedades quiero extraer? Bueno, ya yo sé que yo quiero recibir la propiedad label y placeholder. Entonces aquí colocamos label y placeholder. Y entonces aquí evitamos tener que repetir este props en todas partes. Lo quitamos de aquí. Y si guardamos, aún sigue funcionando. Míralo aquí. Pero bueno, incluso una mejor práctica sería desestructurar el objeto directamente aquí en el argumento de la función. Es decir, yo puedo hacer esto que tengo aquí directamente aquí en el argumento de la función. Y de esa manera me ahorro tener que escribir esta línea de código. Si guardamos los cambios,
mira que vamos a tener lo mismo. Está funcionando. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, entonces si yo quiero, por ejemplo, agregar un nuevo campo, solo tengo que cambiar aquí para edad, por ejemplo, y aquí digite su edad. Si tal vez quiero otro, entonces coloco otro que diga, por ejemplo, nacionalidad, y aquí digite su nacionalidad. Guardamos los cambios y miren que vamos a tener aquí los 3 campos que hemos creado. Bueno, para separarlos un poquito podemos agregarle un estilo a este div. Entonces recuerden que aquí un estilo se coloca como una expresión de JavaScript, por eso va entre llaves y dentro el objeto con las propiedades que queremos. Aquí yo, por ejemplo, voy a agregar puede ser un margin button. Y bueno, lo vamos a colocar, por ejemplo, con un valor de, de 10 píxeles. Si guardamos, vamos a ver que se separan un poco. Perfecto. Ahora sí. Bien, de hecho, en este div de aquí también podemos agregar algún estilo. Entonces vamos a agregárselo aquí. Yo quiero, por ejemplo, que tenga una propiedad display y le voy a colocar aquí el valor de flex. Es solo para centrar nuestro formulario en la página, en el navegador. Entonces aquí vamos a pasarle también otra llamada justify content y la vamos a hacer igual a center. De esta manera nuestro formulario se irá hacia el centro, un poco hacia el centro, ¿no? Bien, pero bueno, esta no es la única manera que nosotros tenemos de pasarle propiedades a nuestros componentes. Existe una otra forma de hacerlo. Y para eso voy entonces a crear un nuevo componente. Lo voy a crear justo aquí. Y bueno, ese nuevo componente lo voy a llamar, por ejemplo, form title. Bueno, no sé si lo he mencionado, pero pues los componentes que creamos o el nombre de los componentes siempre deben respetar la notación de Pascal Case, es decir, todas las palabras que forman el nombre del componente deben iniciar con mayúscula, como está aquí. Muy bien. Entonces esto de aquí va a retornar simplemente un h1 y aquí va a tener un texto que va a ser una propiedad que le vamos a pasar llamada text. Así que aquí la puedo extraer directamente en el argumento, tal y como hicimos aquí. Bien, entonces si por ejemplo yo uso ese componente llamado formTitle que acabé de crear, lo uso justo aquí, puedo entonces pasarle la propiedad text y va a tener aquí el valor. Vamos a colocarle por ejemplo formulario. Si yo guardo los cambios, vamos a ver reflejado eso aquí. Nuestro formulario ahora tiene este título. Pero bueno, ¿qué sucede? Que en esos casos donde nosotros queremos pasarle tal vez, por ejemplo, como un texto aquí y no queremos colocar simplemente esta propiedad text de esta manera, podemos hacerlo pasándola como un hijo del componente, o en caso que queramos pasarle otros elementos o incluso otros componentes, podemos hacerlo a través de los hijos de este componente. ¿Cómo así de los hijos? Bueno, mira, aquí este elemento div de HTML, él tiene una tag de inicio o de abertura y una tag de cierre. Lo mismo aquí con form. Hasta ahora nosotros no usamos nuestros componentes así. Ellos solo están con la tag de inicio que lo auto finaliza o lo auto cierra. Bien, entonces mira qué sucede si por ejemplo yo cierro mi componente de esta manera. Mira que Visual Studio Code autocompleta con la tag de finalización del componente. Y aquí, en medio de las dos tags, de la de abertura y la de cierre, yo puedo colocar el hijo de ese componente, que en este caso solo va a ser un texto llamado formulario, pero que podría ser incluso otro elemento o otro componente. Bien, si yo guardo los cambios no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque bueno, yo aquí estoy recibiendo es la propiedad text, la cual quité de aquí. Entonces ya no vamos a recibir la propiedad text, sino que vamos a recibir otra propiedad. En este caso se llama children. Y esta propiedad children está reservada dentro del objeto props para los valores que entren como hijos de nuestro componente.
es decir, para cuando lo pasemos de esta manera. Así que aquí entonces podemos colocar children. Si nosotros aquí guardamos los cambios, volvemos entonces a tener nuestro título aquí. Míralo. Genial, ¿no? Bien, ahora, como dije, esto de aquí puede inclusive ser un elemento de HTML o otro componente inclusive creado por nosotros. En este caso, mira que yo voy a colocar un elemento span y dentro de él es que voy a colocar aquí la palabra formulario. Si guardamos, mira que va a seguir apareciendo formulario aquí. Solo que ahora como children está entrando es el span junto con el texto. Incluso si nosotros, por ejemplo, aquí le agregamos tal vez hasta un estilo a este span, podemos colocar eso con un color diferente o el texto que está ahí con un color diferente. Por ejemplo, green, si salvamos, mira cómo se ve ahora el texto verde. Bueno, entonces esto es lo que son las props y cómo las podemos usar. Recapitulando, son dos formas en las que la podemos usar, ya sea pasándolas de esta manera o también como hijos del componente. Solo que en ese caso vamos a tener reservada la propiedad children para ese hijo del componente. En el próximo vídeo veremos cómo manejar el estado de nuestros componentes usando un hook llamado useState.